Sin duda la mujer ha sufrido grandes injusticias a lo largo de la historia. El problema no es la naturaleza maternal de la mujer, sino cómo la sociedad la trata. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? La mujer es la hembra humana adulta. La mujer que nunca ha tenido hijos o es estéril o no quiere tener hijos, ¿por qué sigue siendo mujer? Hablamos de una posibilidad de la maternidad y no de un determinismo. Pretender decir que no hay nada en la biología que justifique el comportamiento de la mujer es muy desconcertante. No hay nadie más machista que el propio feminismo que le dice a la mujer que aquello que la define y aquello que es su privilegio respecto del varón es su mayor opresión y que debe de superarla incluso mediante la violencia sobre su cuerpo. El feminismo dice que la maternidad es injusta, que la hembra engendra. Esto no es justo o injusto, esta es la realidad de nuestra especie. Lo justo o lo injusto será lo que hagamos después con este dato, ¿no? Benvinguts a l'Escalinata. Soc l'Elisabet Soy Yago. i avui volem respondre a què és una dona, què és una mujer. La palabra feminismo es una de las palabras que más he escuchado y sinceramente yo no sé ni bien qué quiere decir. Tampoco sé si defiende lo que la mujer es. Son preguntas que yo tengo. ¿El feminismo ayuda de verdad a la mujer? Esto es lo que venimos a hablar hoy con Teresa Pollo, que ha venido desde Huesca hasta Barcelona para hablar con nosotros. Encima, A punto de dar a luz. qué regalo que estés aquí. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y yo, para empezar, me pasa muchas veces con los que venís, pero que no te conozco mucho. En plan, me encantaría saber quién eres, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes. Soy Teresa Puello, soy profesora de antropología en la Universidad Abat Oliba CEU. Estoy casada y soy madre de 8 hijos, Wow. contando este. Ni más ni menos. Y en la universidad me dedico a estudiar precisamente temas de familia, de sexualidad, de teoría de género. Oye, pues ahora estoy pensando, yo estudié en la Abat Oliba psicología, lo que pasa que antropología no la hice. Vaya por Pero Dios. bueno, porque la tenía convalidada, pero qué pena, porque si no hoy no Tendrás que estuviéramos- cogerte asignaturas extra. ahora. Exacto. Muy bien, pues no sé si te gustaría empezar respondiendo a esta pregunta que puede chocar un poco hoy en día en esta sociedad. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Es una pregunta muy difícil, que si alguna vez queréis poner muy nervioso a un político, decirle esto y mejor en público y no os contestará. Cuando en realidad es muy evidente, ¿no?, lo que es una mujer desde un punto de vista antropológico, pues la mujer es la hembra humana adulta, que se distingue del varón pues por el papel que juegan en la reproducción, ¿no? De modo que la hembra, la mujer, pues es la que acoge la vida y la acompaña, ¿no?, a su plenitud pues a través de la crianza y de la educación. Y esto es una mujer, que por tanto es una especie de compuesto, y en esto el feminismo pues muchas veces ha acertado, pues entre un dato biológico sobre el cual se reescribe un dato cultural, ¿no? Porque digamos, la acogida de la vida es biológica y la educación y crianza ya sería cultural, como eso se articula, ¿no? Entonces la mujer es la hembra humana adulta, una mezcla de biología y cultura. Y la mujer que, por ejemplo, nunca ha tenido hijos o es estéril o no quiere tener hijos, ¿por qué sigue siendo mujer si no? Porque lo definimos por la posibilidad, digamos, por el diseño, por naturaleza. La hembra está diseñada por naturaleza para que sea posible acoger la vida, lo cual no quiere decir que la acoja siempre, y precisamente ahí es donde entra el dato cultural, es decir, no somos un animal que siempre automáticamente, instintivamente se reproduce, el ser humano no se reproduce de hecho, ¿no?, sino que engendra, tiene hijos, cocrea desde un punto de vista de la fe, ¿no? Pero claro, hay un punto de cultura social, hay un punto de libertad y de racionalidad en la acogida de esa maternidad. Por eso hablamos de una posibilidad de la maternidad y no de un determinismo. Me han surgido como 5 o 6 preguntas. Lo que pasa que antes de entrar me gustaría primero que explicaras de dónde viene tu interés por este tema, incluso tu interés por la antropología, porque conozco poca gente que se dedique a la antropología, que es como a un ámbito de la filosofía, y a la filosofía la gente lo estudia poco, la antropología menos. Entonces, si es algo que desde siempre te ha atraído o no sé... Pues no sé, la antropología en sí mismo, no sé, ha acabado llegando allí un poco buscando el sentido de la vida humana, ¿no?, de una manera muy concreta,
Yo quería ver pues sí, el sentido profundo de por qué estamos aquí, qué es lo que nos hace felices y qué cosas nos lo impiden hoy en día, ¿no? Entonces entré un poco a través del estudio de las ideologías, porque yo percibía que había como muchas cosas en el mundo actual que de alguna manera nos estaban empujando bajo una apariencia o bajo una promesa de felicidad a todo lo contrario, ¿no? Entonces mi primer interés académico fue el estudio de las ideologías y a la vez mientras empezaba mi carrera en la universidad pues como que enfrenté en mi propia vida la contradicción entre la propuesta que veía en el mundo para las mujeres y el deseo que yo tenía o el amor que yo sentía pues por mis hijos y el deseo de estar con ellos y de criarlos, y percibí como una confrontación muy fuerte entre las promesas del feminismo que decían pues tu felicidad está en tu realización profesional, ¿no? Y esta sí, profunda felicidad y este deseo que tenía yo de formar una familia y cuidarla, ¿no? Lo cual me hizo como cuestionar dónde está la verdad y dónde está la felicidad, ¿no? En aquello que estoy recibiendo o en aquello que estoy sintiendo. Entonces hice un clic porque yo estaba estudiando ideologías y me empecé a plantear hasta qué punto el feminismo era una ideología, por tanto una falsa promesa de libertad. ¿Puedes definir brevemente qué es una ideología? Y también decir por qué el feminismo cae dentro de esa categoría. ¿Y dónde estudiaste? Perdón. Estudié en Abat Oliva, la misma universidad en la que ahora soy profesora. Una ideología es un sistema de pensamiento cerrado que, según Marx, que fue el que dio la primera definición así oficial, describe la realidad al contrario de cómo es en realidad. Wow. Es decir, es un sistema que intenta explicar la realidad al revés, ¿no? Y que por tanto no está arraigado en ninguna verdad, sino que muchas veces es su oposición. Y que se fundamenta pues, en un deseo de dominio y de poder también. Es decir, el que genera la ideología, para Marx es el capitalismo, explica la realidad equivocadamente con el deseo de poder oprimir a otro y de ejercer un control sobre él. Curiosamente, perdón, sí. La pregunta que uno le podría hacer a Marx si tuviera la oportunidad es, según tu definición de ideología, ¿el marxismo es una ideología? Yeah. Él decía que no, pero claro, es muy, muy cuestionable. Y en este sentido, ¿el feminismo dónde nace y de dónde nace, cómo nace el feminismo entendido como hoy en día? ¿No? Es verdad que hay como muchos movimientos en defensa de la mujer y de sus derechos, pues como los podía ver precisamente respecto de los obreros, ¿no? Es muy interesante ver el paralelismo entre Marx y el feminismo, porque es verdad que, igual que los obreros tenían una verdadera situación de opresión en muchos casos, las mujeres también han sido injustamente tratadas, ¿no? Entonces es verdad que había como muchos movimientos ya en defensa de la mujer, pero que de alguna manera lo que luego ha sido el feminismo mainstream, el feminismo principal, surge precisamente del marxismo. Llega un momento que Marx dice que toda la realidad es un sistema de opresión en el que el capital está oprimiendo a los trabajadores. Todo esto acaba llevando, pues según su teoría, a la necesidad de una revolución comunista que libere al mundo de su opresión. Cuando realizan esta revolución, que es la revolución rusa, pues los propios comunistas se dan cuenta de que la teoría de Marx no ha dado el fruto esperado, ¿no? Y que sigue habiendo dolor y sufrimiento en el mundo. Entonces el postmarxismo, después de la revolución rusa, se reconvierte y empieza, digamos, a buscar cuál es la opresión. Dicen, Marx estaba en lo cierto cuando decía que había una opresión, pero quizá la opresión no era la económica. Entonces empiezan a buscar otras formas de opresión. Y hay quienes dicen, no, pues es que el problema es que las metrópolis están oprimiendo a las colonias, o que las personas están oprimiendo a los animales. Empieza a haber como diferentes opciones. Y en una de estas, pues se encuentran los postmarxistas con las teorías de Freud y empiezan a barajar la idea de que quizá la opresión que causa todos los problemas del mundo sea la sexual. Y esto es propiamente en el freudo-marxismo, donde está el origen del feminismo moderno, tal y como lo conocemos, que luego recogería pues Simone de Beauvoir. O sea, cuando dices opresión sexual, ¿sería que el hombre oprime a la mujer? ¿Lo podríamos definir así? Sí, es un poco la teoría del patriarcado,
Vale. Lo que en el marxismo sería la teoría de que hay un sistema capitalista en el que el capital oprime a los trabajadores, pues es reconfigurado en la teoría del patriarcado, en la cual dicen hay una sociedad patriarcal en la cual los hombres oprimen a las mujeres a través de la sexualidad. Es un paralelismo clarísimo. O sea, es una locura porque en 3 minutos nos acabas de dar una clase de antropología, filosofía, marxismo, ideología. Y yo te iba a preguntar, para ir entrando, ¿no? Dices que la definición de ideología es una visión distorsionada de la realidad, incluso creo que has dicho contraria. La inversión, Marx dice que es la inversión de la realidad. Eso lo define Marx. Sí. No sé si quieres entrar en plan en qué sentido el feminismo, si es una ideología, entiendo que también es una visión distorsionada de la realidad, entonces en qué sentido, ¿no? El feminismo no... que quizá es un preguntón, pero es un poco de lo que venimos a hablar, ¿no? O sea, Sí. si el feminismo es realmente acorde a lo que la mujer es, lo que decías tú antes. Yo creo que para poder responder a esta pregunta, claro, tendríamos que ver qué es la mujer por naturaleza y qué dice el feminismo que es la mujer. Y entonces ver si hay una inversión entre las dos propuestas o no y cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Yo, si quieres entrar, yo encantado. En el sentido que yo, por ejemplo, decías antes, ¿no? Que cuando has definido qué es ser mujer al principio, decías, hay un hecho que es como biológico, ¿no? Pero también hay un hecho que es cultural. Pero luego yo muchas veces oigo que el tema cultural es algo que se ha impuesto, ¿no? Pero no sé si es algo que se ha impuesto, que el rol de la mujer desde siempre, ¿no? Lo que te dicen, ¿eh? Yo hablo, sinceramente, es un tema del que no conozco mucho, pero dicen, no, claro, desde siempre la mujer se quedaba en la cueva y el hombre iba a cazar, ¿no? Esto es algo que es natural, es algo que ha sido impuesto por, no sé, unos estereotipos. No sé. Este tema de la biología y la cultura al final ha llevado un poco a la distinción sexo-género que propiamente la hace el feminismo de género, no es algo que se hubiera tratado antes, ¿no? Y entonces dicen que la identidad sexual es esta combinación, ¿no?, en la cual se une un dato biológico con un dato cultural. Y lo que dice el feminismo es que no hay ninguna vinculación entre ellos. O sea, que lo que tradicionalmente hemos entendido por mujer es una imposición cultural que se ha hecho sobre la hembra sin ninguna razón de ser natural. Yeah. Entonces dirían, sí, la hembra, muy bien, pues esto es el sexo, ¿no? Es la hembra humana distinguida del macho, ¿no?, pues por sus órganos sexuales y el papel que juega en la reproducción. Dice, y sobre este dato biológico, que es la hembra, que es el sexo, se ha impuesto el género, que es la cultura, ¿no?, que dice que esta hembra pues está llamada a quedarse en la cueva con las crías, ¿no? Entonces lo que hace el feminismo es decir que no hay ninguna vinculación entre estos dos elementos, es decir, que no hay nada en el cuerpo de la hembra que justifique el rol que la mujer ha tenido tradicionalmente en la sociedad. Claro, esto debería de ser muy desconcertante porque es muy evidente que por naturaleza en todo el mundo animal la hembra es la que engendra, la que pare, y que de allí naturalmente se deriva la crianza. Es más, automáticamente después del parto, por ejemplo, el cuerpo de la mujer se prepara para la lactancia. Eso es un tema hormonal que no está en nuestro control. Esa lactancia ya es crianza, ya es comportamiento, ya es cultura, si quieres, ¿no? Entonces, pretender decir que no hay nada en la biología que justifique el rol, el comportamiento de la mujer, pues es muy desconcertante, ¿no? Pero claro, en realidad aquí es donde está esa desconexión con la realidad, por la cual podría llegar a decirse que es ideológica toda la teoría, ¿no? Porque evidentemente hay una conexión. El ser humano no tiene la cría y la puede abandonar, no es autónoma, sino que necesita una crianza, ¿no? Y lo que no es justo, yo creo, es una trampa mental, es juzgar desde la situación que tenemos hoy en día y las posibilidades que tenemos hoy en día lo que ha sido la crianza en el pasado. Hoy en día es muchísimo más fácil, podría ser bueno o malo, no lo sé, no me meto, pero es posible, digamos, no criar a la cría. Tenemos biberones, tenemos guarderías, tenemos cosas que antes no estaban, ¿no? Pero claro, si nos ponemos de verdad en la situación de la cueva, o como digo yo, en una choza de un pueblo de Soria en el siglo V, quedarse en la cueva es lo más razonable. El bebé te necesita, ¿qué vas a hacer? Ir a cazar al oso mientras estás lactando, a lo mejor ya embarazada del siguiente. O sea, casi es un privilegio poderse quedar en la cueva. Entonces hay como una vinculación natural muy evidente que configura también la cultura, que hace que muchas veces estas cosas que sí son culturales tengan un sentido, digamos, biológico también, ¿no?
Otra pregunta que me surge, ¿no? A raíz de todo esto decías como que al principio, ¿no? Que tú en tu experiencia has visto como lo que te vende el feminismo es contrario al deseo que tú tienes, ¿no? Desde que tuviste, entiendo, tu primer hijo, como de estar con él, de cuidarle, de quedarte en casa y que te vendían una mentira y tú la felicidad la encontrabas ahí. Claro, yo la pregunta que te podríamos hacer, ¿no? Es en plan, esto es algo que te nace a ti, porque eres tú, porque luego ves otras mujeres que dicen que no, que ellas eso no lo sienten y que la felicidad realmente la encuentran ahí. Entonces, ¿es algo que es como inherente a todas las mujeres o es algo que es tuyo porque tú eres tú, ¿sabes? Y el resto de mujeres no tienen este deseo? Es una pregunta muy interesante y son las dos cosas. O sea, es verdad que es una evidencia que hay muchas mujeres que al encontrarse pues, en determinado momento de su vida o incluso al haber alcanzado ciertas metas profesionales descubren que quieren un algo más que nunca pensaron que querían. Y esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y mujeres que a veces no pueden llegar incluso a vivir esa maternidad porque pues, la han pospuesto por demasiado tiempo o no encuentran con quién vivirla. Eh, y también hay mujeres que sí, o sea, que en algún momento dicen, bueno, pues ahora me siento preparada y son madres y encuentran allí un gozo que no imaginaron, ¿no? Hay un fenómeno muy conocido, sobre todo en las clases muy altas, del opt-outs, que se llama, ¿no? De mujeres que son altas ejecutivas, que lo han ganado todo y de repente con 40 años tienen un hijo y dejan sus trabajos con 6 ceros detrás, ¿no? Y esto es una realidad. De todas maneras, también es una realidad que hay mujeres que nunca llegan a sentir esto, porque precisamente decíamos al principio que el ser humano es racional y es libre, no nos reproducimos por instinto. Por tanto, nuestra libertad puede llegar incluso a sobreescribir esta tendencia natural. Y cuando hay una presión cultural tan fuerte como hay hoy en día contra la maternidad, ¿no? Digamos, y en favor del empoderamiento profesional, puede ser tan fuerte que llegue a sobrepasar el instinto natural. Y de hecho pasa, claro, hay muchas mujeres que nunca son madres porque nunca han querido serlos y están tan contentas de no haberlo sido. Lo cual reafirma pues, la fuerza del discurso cultural. También decirte que me ha encantado, y vuelvo a la pregunta anterior, pero que has dicho que hasta es un privilegio que la mujer se pueda quedar. Y me parece súper rompedor, porque hoy en día escuchar esto en la sociedad actual es como que, en plan, que la mujer se quede en casa, entiéndeme, pero barriendo y limpiando la casa y estando con los hijos, en plan, se ve como algo, ostras, pobre mujer, qué triste, que no se puede desarrollar profesionalmente y tal, y me parece guapísimo y súper rompedor en el buen sentido que tú seas capaz de decir, oye, pues a mí me parece un privilegio. Quizá porque estás viviendo primero el deseo que tú sientes que tienes y encima quizá lo que es la maternidad, ¿no? No sé. O sea, yo me refería especialmente a condiciones en las que el trabajo Claro. tradicional de los varones ha sido durísimo. Cuando miramos a la historia decimos hoy, es que la mayoría de los trabajos remunerados los han tenido varones. Digo, ya, pero ¿cuáles eran los trabajos que tenían los varones? La inmensa mayoría de los hombres eran analfabetos, eran pobres y tenían trabajos durísimos físicamente que ponían en riesgo su vida constantemente. Entonces, ¿cuál era el trabajo? Que con 13 años el rey te llamara a una guerra, eso, ir a cazar osos, ir a las minas. O sea, es que claro, hoy en día pensamos trabajos jueces y magistrados. Pues mira, era un porcentaje de la población de varones, pero muy pequeñito el que podía ejercer este tipo de trabajos y el resto de los hombres tenían trabajos horrorosos. Con lo cual, en ese sentido y en ese contexto especialmente, claro que me parecía un privilegio no bajar a las minas a picar. Esto es evidente. Sí, sí. Pero luego el feminismo, ¿cuál es su definición? Porque como que yo lo que he ido viviendo es como que busca una igualdad con el hombre. Pero la realidad a mí me ha dado la sensación de que siempre busca ser superior al hombre. Entonces, ¿cuál es su definición? Esta es otra pregunta fácil, Eli. Está claro que no hay una única definición de feminismo. Sería propiamente más adecuado hablar de feminismos, porque podemos encontrar gente que se denomina feminista y defiende cosas absolutamente contradictorias entre sí. De hecho, en el fondo tiene cierto sentido por esta desconexión con la realidad de la que hablábamos. En el momento en que uno se desarraiga de la realidad, cualquier cosa es posible, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el feminismo es cualquier cosa, el papel lo aguanta todo y la realidad es que hay mucha gente que da sus definiciones y quiénes somos para decirles no, tú eres o no eres, ¿no? Entonces, es un follón impresionante definir qué es el feminismo.
Son un montón es como un árbol con miles de ramas contradictorias. Entonces, claro, yo desde un punto de vista académico, pues esta fue una de las primeras preguntas que tuve que responder, ¿no? Y a mí me pareció, me dio mucha luz una frase que tiene Aristóteles al principio de la política, que dice que si uno quiere conocer la verdad de las cosas más perfectamente, tiene que ir a su origen. Entonces pensé, claro, o sea, si queremos saber qué es el feminismo, pues lo que hay que hacer es ir al origen, ¿no? A las primeras pensadoras canónicas feministas, a partir de las cuales luego se ha tomado sus teorías y se han reinterpretado y se han dicho muchas cosas. Pero yo creo que hay que ir al origen y también un poco a lo mainstream. O sea, es verdad que dentro de toda esta contradicción hay como unos fundamentos que comparten todos. Entonces yo desde estas dos coordenadas pues me fui a la genealogía de grandes autoras feministas que sale de Simone de Beauvoir, y quién no puede decir que Simone de Beauvoir es la madre de todo el feminismo, ¿no? Y lo que parece evidente, ¿no? Pues es que el feminismo sí que busca la igualdad, pero una igualdad absoluta. Es decir, lo que hace es... el feminismo sería, digamos, a ver, una teoría antropológica y política, en el fondo, ¿no? Que pretende la igualdad material entre hombres y mujeres. Es decir, que pretende la igualdad en cuanto a producción, que tengan la misma capacidad de producir y de competir en el mercado, porque esto es lo que considera de más valor. Simone de Beauvoir, que es marxista, y todas las feministas vienen de allí, son materialistas, es decir, que solo valoran como verdadero, como humano y como importante aquello que tiene un valor económico. Y esto lo dice Simone de Beauvoir exactamente en El segundo sexo, ¿no? Dice, la humanidad verdadera es la de los varones porque ellos están orientados a lo público y ellos generan riqueza. Mientras que lo propio de las mujeres, dice, la mujer es un producto intermedio. La mujer es un producto intermedio entre el macho y el castrado, no es propiamente humana, dice, porque aquello a lo que se ha dedicado es de cara al hogar y no ha producido, no ha participado del mercado. Entonces ella considera que el rol tradicional de la mujer, que implica esta posibilidad de la maternidad de la que hablábamos antes, es inhumano. Es inhumano porque no produce nada. Y entonces esto le parece injusto. Entonces dice, para elevar a la mujer al rango humano del cual solo disfruta el hombre, lo que tenemos que hacer es conseguir que pueda producir tanto como el hombre. Y entonces para esto lo que hay que hacer es subvertir la maternidad, es decir, ¿no? Controlarla o eliminarla mediante la anticoncepción o el aborto, para que verdaderamente la mujer pueda competir como un hombre y entonces ser humana, ¿no? Y esta es un poco la raíz de Simone de Beauvoir, y a partir de la cual pues todo el feminismo se desarrolla y va diciendo el resto de cosas sobre el aborto, sobre lo que queráis, ¿no? Un poco la piedra de toque siempre es la maternidad como piedra en mi desarrollo profesional. Es una locura lo bien que explicas, ¿eh? O sea, de verdad que me deleita. Sí. Sí, yo te iba a preguntar, bueno, y por si quieres hablar un poco, y creo que es justo, cuando hablas de que hay que ir al origen, y antes como que comparabas el feminismo con el marxismo en el sentido de que responden a una injusticia que es real. O sea, Marx es verdad que igual en su teoría se equivoca o en la solución que propone no es la ideal, pero la situación que ve es real. O sea, una injusticia a los trabajadores, a los obreros y tal. Entonces, no sé si puedes hablar un poco de eso, ¿no? Que sí que quizás es verdad que en los no sé exactamente qué años, ¿no? Pero que sí que ha habido una situación desfavorable para la mujer. Y entiendo que es bueno que eso se quiera solucionar. El tema es cómo se soluciona eso o cómo se... Totalmente de acuerdo. O sea, sin duda la mujer ha sufrido grandes injusticias a lo largo de la historia, ha sido cosificada, ha sido maltratada, pero yo diría que, digamos, esto es un pecado de los hombres, de los varones o de la sociedad en general. Digamos, el problema no es la naturaleza maternal de la mujer, sino cómo la sociedad la trata, ¿no? O como la sociedad la trata, y muchas veces la ha tratado mal. También me gustaría matizar que muchas de las injusticias que muchas veces decimos que la mujer ha sufrido a lo largo de la historia son reales, pero se han dado en un contexto anglosajón y protestante. Creo que esto es importante matizarlo porque muchas veces como hispanos o como católicos nos comemos un complejo de algo que no se ha dado en nuestra sociedad, ¿no? Es verdad que en el mundo protestante, yo creo precisamente porque les falta la devoción a la Virgen María, pues hay un menor respeto por la mujer, y ha habido cosas que en el siglo XX las mujeres inglesas y estadounidenses no tenían, que en España no han sido un problema
nunca, ¿no? Entonces, a veces, pues estamos en un mundo tan americanizado, nos comemos el discurso anglosajón y lo asumimos como si aquí hubieran pasado estas cosas y no han pasado. Han pasado otras. Claro que ha habido injusticias, pero muchas veces no tantas como nos pensamos, ¿no? Y en cualquier caso, digamos, la realidad no puede ser justa o injusta. La realidad es la que es. Lo justo o lo injusto será lo que hagamos con ella. O sea, el hecho de que ahora sea de día, de noche, haga frío o haga calor, esto es un dato, esta es la realidad. Esto no es justo o injusto. Entonces, que la hembra engendra, esto no es justo o injusto, esta es la realidad de nuestra especie. Lo justo o lo injusto será lo que hagamos después con este dato, ¿no? El feminismo dice que la maternidad es injusta. Entonces, claro, esto es muy sorprendente, ¿no? Pues la maternidad es la posibilidad propia de la hembra. Y esto no puede ser injusto. A todo esto teníamos preparados en nuestra lata de preguntas como unos eslogans que se dicen hoy en día y que han salido en la última manifestación del 8M. Entonces, queríamos como en base a estos eslogans a ver si podíamos sacar algunas preguntas o respuestas en base a ello. Así que... ¿Me dejas? Mientras preparas el eslogan, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí. No, que decías, ay, ¿cómo era? Que un poco, no sé exactamente cómo lo has dicho, pero el concepto era que es la sociedad la que ha tratado mal a la mujer en el pasado, ¿no? Y que quizá... Yo la pregunta que te haría es, vale, el feminismo en principio lo que quiere cambiar es eso, ¿no? O sea, quiere cambiar la situación de la mujer. Entonces la pregunta es, hoy en día que el feminismo como que se realza tanto, ¿la sociedad sigue tratando mal a la mujer? Es decir, ¿el feminismo tal y como se ha desarrollado, los feminismos han conseguido que eso cambie? ¿O la mujer sigue quizá de otra manera siendo maltratada o de otra manera, no sé? O sea, en muchas sociedades fuera de Occidente la mujer es tremendamente maltratada. Pero bueno, por ceñirnos a lo nuestro, o sea, como decía, yo creo que ha habido injusticias, pero tampoco solo respecto de las mujeres, sino injusticias sociales. Digo, no, pues las mujeres no podían acceder, yo qué sé, no podían votar. Bueno, la mayoría de los hombres tampoco votaban. Quiero decir, la democracia es un fenómeno que tiene, no sé, 200 años mal contados en la mayoría de Occidente, ¿no? Entonces, creo que hay como todo un proceso de democratización, de búsqueda, ¿no?, de la justicia social que ha pretendido pues, pulir estas cosas. Esto no es necesariamente feminismo, porque como digo, ha abarcado más allá de la mujer, ¿no?, incluidos los hombres. Entonces, el feminismo propiamente ha buscado subvertir la maternidad. Y por eso ha sido, ¿no?, su lucha central, la anticoncepción, el aborto, el divorcio. Gracias. Vale, pues vamos con los eslogans a ver qué sacamos de aquí. Vale, primer eslogan. Voy a ser la mujer que me dé la gana. Bueno, era lo de qué significa ser mujer y si es más, en plan, si se basa en cómo te sientes, ¿sabes? Si yo me siento mujer o me siento hombre y soy lo que siento. La mujer nace, o sea, es un dato biológico, es la hembra. La hembra humana, ¿no? Yo me puedo empeñar en que soy otra cosa, pero voy a permitir coger este vaso, que me viene muy bien. Esto lo explico siempre en clase con mi botella. Voy a aprovechar a beber. Y yo digo, esto es un vaso de cristal. Yo puedo decir que es una pelota y lo puedo chutar. A lo mejor lo rompo, ¿no? Entonces, claro, por decir, yo puedo decir que soy cualquier cosa. Ahora, esto luego tendrá sus consecuencias antropológicas y vitales, ¿no? Entonces, la mujer es lo que es. Yo puedo decir que soy otra cosa, pero igual es como el vaso que lo chuto pensando que es una pelota, ¿se entiende? Perfecto. Vale, next. Dice, te quieren bonita, tú quiérete poderosa. ¿Qué significa esto de que la mujer, pues la empoderación de la mujer y todo esto? Y a la vez, yo también tenía una pregunta como, ¿por qué siempre hemos valorado que nos vean bonitas? ¿Por qué nos queremos ver bonitas? ¿Es para el otro o es para nosotras mismas? En plan, no sé. Yo de pequeña, de muy pequeña me da vergüenza decirlo, ¿vale? Pero era muy presumida. Y mi madre me decía, es que no sé dónde has salido. ¿Sabes? De todos tus hermanos, ninguno es así. Yo no he sido así, tus tías no son así. Y todos le preguntan en plan, ¿de dónde has salido? ¿No? Entonces, y no me importaba, ¿sabes? Tampoco lo hacía por nadie. Me acuerdo que mi madre me decía, tú eres guapa tal y como eres. Y yo decía, en plan, no lo entendía por qué me lo decía, era muy pequeña. Y yo decía, o sea, me hacía gracia maquillarme, me hacía gracia ponerme tacones, ¿sabes? No sé.
Dos preguntas son. Sí. O sea, ¿qué sería el empoderamiento? Pues tal y como lo entiende el feminismo, sería una mujer empoderada, pues es aquella que, digamos, redefine su identidad sexual, el papel que tiene la sexualidad, la maternidad en su vida, ¿no? Y lo controla, digamos, para poder ser más competitiva, ¿no? Una mujer empoderada no depende de nadie, no se somete, no se entrega tampoco, ¿no? Sino que vive pues según sus parámetros, digamos, imitando al hombre, pero lo peor de lo que puede ser un hombre, ¿no? Porque el feminismo tiene mucho de masculinizar a la mujer, por esto que decíamos, que pueda competir y pueda trabajar como un hombre, y el hombre de aquí enfrente podría haber saltado y decir, oye, pero que el hombre es mucho más que su capacidad de trabajar, y es evidente, ¿no? Pero es verdad que el feminismo cuando quiere masculinizar a la mujer o la quiere empoderar, pues para que pueda competir, pueda trabajar, es como que está queriendo imitar una porción muy pequeñita de lo que es el hombre y quizá la menos importante, ¿no? Porque el hombre tiene una capacidad de trabajar muy grande, pero sobre todo tiene una capacidad de poner ese trabajo al servicio de algo trascendente, al servicio del bien común de la sociedad o de su familia, ¿no? Y esta dimensión de servicio que hay en el trabajo, el feminismo la rechaza porque es un materialismo, entonces no cree en la trascendencia ni en el don. Entonces, cuando dice que la mujer tiene que empoderarse, tiene que producir, tiene que realizarse profesionalmente, esa imitación de un varón muy castrado, digamos, un varón muy egoísta que solo se busca a sí mismo, ¿no? Entonces, es algo tremendamente injusto para la mujer porque, digamos, le está negando pues aquello que le es propio, pero es tremendamente injusto para el varón porque lo está reduciendo a una cosa caricaturesca, ¿no? Pero entonces el querer trabajar y ser buena en tu profesión y, bueno, y tener éxito, ¿es algo malo? El trabajo forma parte de la vida humana, ¿no? Y es una vocación que tenemos todos. Era gozoso, ¿no? Antes de la caída en el Edén, pero ya formaba parte del mandato divino, incluso antes del pecado, ¿no? Luego se vuelve fatigoso. Pero es verdad que siempre tiene una dimensión trascendente. O sea, no sirve solo a la supervivencia, porque no somos animales, sino que sirve a algo más, ¿no? Somos sociales, somos políticos. Entonces el trabajo tiene que estar orientado también al servicio de los otros, ¿no? Del bien común de la sociedad y de la familia, a un nivel más concreto, ¿no? Entonces, desear hacer esto, que es parte de nuestra llamada como seres humanos, hacerlo bien y encontrar un gozo en ello, esto es bueno y esto es ordenado. El problema, digamos, es solo buscar el trabajo por sí mismo, ¿no? O el dinero que nos da, sin pensar pues, en esa repercusión social, en esa dimensión de entrega que tiene. No te he contestado a lo de la belleza en la mujer. Ya. No, dale si quieres. Sí. ¿Sí? Claro. Vale. Sobre el tema de la belleza de la mujer, la feminidad es bellísima, precisamente por lo que supone, ¿no? Y es que al final pues, la mujer se define por la posibilidad de acoger una vida nueva, ¿no? Que es lo más grande que se puede hacer en la creación. O sea, el hombre es capaz de hacer muchísimas cosas a imagen de Dios y todas son buenas. Pintar un cuadro es maravilloso y es imagen de Dios creador de todas las cosas bellas, ¿no? Pero ya se ve que pintar un cuadro no está al mismo nivel, por buenísimo que sea, por muy Velázquez que sea, no está al mismo nivel de acoger una vida nueva. Es decir, ¿no? Traer al mundo a un alma nueva que es eterna desde el momento de su concepción, ¿no? Que está llamada a la bienaventuranza eterna, a gozar del amor de Dios por toda la eternidad, ¿no? Entonces, esto es tan espectacular que no hay nada más bello en el mundo. Entonces forma parte inseparable de la naturaleza de la mujer la belleza, porque es bellísima su vocación, ¿no? Y esto se refleja, porque somos cuerpo y alma, se refleja interiormente y se refleja exteriormente, ¿no? Y por eso la mujer se adorna como adornamos una iglesia, porque aquí pasa algo importantísimo, ¿no? Y de alguna manera es algo que la mujer no racionaliza, pero lo tiene como inscrito, lo asume, ¿no? Entonces se arregla y se quiere ver bonita porque de alguna manera sabe que en ella hay un don, hay un poder que es lo más bello que sucede en la tierra. Qué pasada. Sí, sí. O sea, una pregunta con respecto a esto, con el tema de masculinizar a la mujer. Igual me equivoco, pero también por cosas que veo, que ves en la sociedad, que también creo que pasa igual al contrario. O sea, que se intenta como feminizar al hombre en el sentido de que quizá más en la expresión, pero como elementos que quizá durante la historia han sido más propios de la mujer, como la belleza, la delicadeza y tal, como que ahora
es como que se intenta llevar a los dos al medio, ¿sabes? Y ves quizá hombres que van vestidos más como tradicionalmente han ido vestidas las mujeres, que... Entonces, dicho esto, que primero preguntarte si esto, o sea, si me equivoco o no, que puede ser que me equivoqué, pero... Y la segunda pregunta es, quizá más en... Tú has hablado de en lo profundo, ¿no? Que quiere decir masculinizar a la mujer, pues es que ella olvide la belleza de lo que es ser madre, de acoger una vida y tal, pero también en lo externo más superficial. Y te lo pregunto porque yo he trabajado en un colegio y veo que en los niños es de lo que más se machacan. Aunque hoy en día vivimos una donde igual estas cosas parece que no pasan, pero sigue pasando que al chico que es más afeminado o a la chica que es más masculina, primero, que qué quiere decir esto, pero segundo, que sigue pasando, ¿no? Que los chicos se meten con el chico que es más así y las chicas se meten con la chica que es menos chica, ¿no? No sé ni siquiera qué te quiero preguntar, pero primero... Pero has soltado la bomba, a ver Sí, qué no, pasa. saber si esto es verdad y si estos estereotipos son también culturales. No pasa nada si un chico es más afeminado, una chica es más masculina, ¿sabes? Sí. Perdón, es una pregunta No, no, que... está bien. O sea, es por donde hemos empezado, ¿no? Que al final la mujer no me gusta utilizar, pero sexo y género, ¿vale? Es biología y es cultura, y lo mismo pasa con el hombre, ¿no? Entonces, ahí hay como una conexión que decíamos natural, en cierto sentido, no en todo, pero sí que también, mira, en la antropología es muy interesante ver, pues, cómo diferentes civilizaciones sin contacto entre sí han llegado muchas veces a las mismas realidades. Por ejemplo, pues, el matrimonio. Pues en todas las culturas hay matrimonio. Ah, luego hay matices diferentes. No, aquí hay poligamia. Bueno, no sé, pero sí que hay como verdades compartidas en todas partes, ¿no? Entonces, en la definición de lo masculino y lo femenino sí que vemos pues algunas conexiones que están siempre, ¿no? Entonces hay algunos rasgos de carácter, incluso, que son más propios de los hombres o más propios de las mujeres y los vemos en todas las culturas, ¿no? De todas maneras, no deja de ser cultura. Y siempre hay un poco una escala de grises y puede haber mujeres más masculinas que no por esto dejan de ser mujeres u hombres más femeninos y por esto no dejan de ser hombres. Yo le he dado muchas vueltas a esto y pensaba que es que en el fondo también tiene que ser, o sea, es por la supervivencia de la especie también, me explico. La mujer, yo que sé, está más orientada al detalle, al cuidado, a lo concreto, ¿no? Lo típico que se dice de las madres, ¿no? Que saben que el hijo se va a poner enfermo antes de que se ponga enfermo. Porque, porque el padre a lo mejor lo tiene a 40 de fiebre y aún no se ha dado cuenta, ¿no? Y dices, bueno, la mujer tiene esta atención por el detalle, por lo concreto, pero si el hombre no fuera capaz de tenerla, por ejemplo, ¿qué pasaría si la mujer se muere en el parto? O sea, el hombre tiene que ser capaz también de adoptar cualidades femeninas, ¿no? Entonces, aquí hay como una especie de, pues, de escala de grises donde no somos compartimentos estancos. Sí que hay como grandes tendencias, grandes rasgos que son más masculinos o más femeninos, pero en realidad todos somos humanos y todos podemos estar por el detalle, todos podemos trabajar, todos podemos producir y todos podemos acoger con ternura, ¿no? Mm. No, que se nos está acabando el tiempo y me da... Nos quedan como 5 minutos, ¿eh? Ah, vale, pues no sé si queréis seguir con esto, queréis pasar al... ¿Sí? ¿Es algún eslogan Venga. más? Perfecto. A ver. El machismo es una enfermedad de transmisión social y su vacuna está en la educación. ¿Qué es el machismo realmente? ¿Cómo se combate de verdad? Buah. Claro, el feminismo va a decir que el machismo es, pues, todo aquello que tenía que ver con la teoría del patriarcado, ¿no? Que desprecia a la mujer y artificialmente, sin conexión con la realidad, le ha obligado a vivir en una situación de inferioridad, ¿no? A través de la opresión sexual que tiene que ver con la maternidad al final, ¿no? Dice, pues el machismo es imponer a la mujer que sea madre, que se case y que se encargue de la crianza de los hijos mientras los hombres hacen las cosas importantes. Esto es lo que dice el feminismo. Bueno, ya hemos ido contestando un poco, ¿no? A lo largo de la entrevista. Yo me lanzaría a decir que, bueno, el machismo es oprimir a la mujer por ser mujer, pues no hay nadie más machista que el propio feminismo, que le dice a la mujer que aquello que le es propio, aquello que la define y aquello que es su privilegio respecto del varón, que nunca podrá quedarse embarazado, que aquello es su mayor opresión y que debe de superarla violentamente, o sea, incluso mediante la violencia sobre su cuerpo, porque tanto la anticoncepción como el aborto, que al final son los modos de controlar la posibilidad de la maternidad, pues son actos profundamente violentos sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Que le impiden hacer aquello que está llamado a hacer por naturaleza, ya sea pues, ovular cada mes o llevar a cabo un embarazo, ¿no?
Yo sinceramente con el tiempo que queda, o sea, yo te quería preguntar un poco, al final es un podcast, ¿no?, que busca hablar un poco de la visión cristiana, brevemente hablar sobre el papel de la mujer en la iglesia, que también es algo como que desde fuera a veces se critica por mil temas, ¿eh? Que la mujer pues no puede ser sacerdote, que, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la visión de la iglesia sobre la mujer? Y preguntarte, o sea, darle la vuelta a la pregunta y decirte, lo que tú has explicado sobre la mujer lo dices porque eres católica, y has dicho que no, ¿eh?, porque es desde la antropología, pero ¿qué dice la iglesia sobre todo esto que has explicado de quién es la mujer y tal, ¿sabes? Yo creo que en este tipo de preguntas muchas veces se comete también una injusticia, ¿no? Que es pues juzgar desde los ojos del mundo y desde los ojos materialistas también, pues la realidad de la Iglesia, ¿no? Que es sobrenatural, ¿no? Entonces, claro, podemos ver el rol de las mujeres en la Iglesia como algo inferior, porque no pueden ser sacerdotes o no pueden ser papas, cuando esto en realidad a los ojos de la fe no tiene ninguna importancia, ¿no? La mujer está llamada en la Iglesia pues, a imitar el rol de María y a María, que es la reina de los apóstoles, por tanto, la reina de toda la jerarquía eclesiástica, ¿no? Eh, y, y precisamente dice Alice von Hildebrand, que es una autora que me gusta mucho, que el privilegio de ser mujer consiste en que la más perfecta de las criaturas que ha nacido jamás era mujer, que es María, ¿no? Y entonces poder participar de su naturaleza pues es algo que los hombres no pueden tener, ¿no? Y que en el momento en que ella se convirtió, digamos, en un sagrario viviente porque acogió al Salvador en su vientre, pues todas las maternidades y todas las feminidades han sido elevadas a una dignidad altísima, ¿no? Y esto en sí pues ya es algo maravilloso, ¿no? Además, esta llamada a la maternidad no solo es biológica, como hablábamos antes, sino que también es espiritual, porque la mujer no tiene a un hijo y lo abandona, sino que lo tiene para que pueda alcanzar la vida eterna. Y esto implica la educación en la fe, y esto es súper importante, ¿no? Y luego hay muchísimas mujeres, ¿no?, que nunca viven una maternidad biológica, pero sí viven una maternidad espiritual que puede ser muchísimo más fecunda, ¿no? Porque incluso la más fecunda de las madres biológicas, pues a lo mejor puede tener 20 hijos, ¿no? Como la madre de Santa Catalina de Siena. Pero sin embargo, pues los hijos de Santa Teresa se cuentan por miles, ¿no? Las almas que ella ha podido llevar al cielo. Entonces la mujer en la Iglesia está llamada pues a sostener a la Iglesia a través de su maternidad biológica, pero sobre todo espiritual, ¿no? Pues mediante la oración y el servicio y la acogida, digamos, de todo lo que es débil y pequeño en este mundo, ¿no? Mediante la acogida pues, de estas personas que se acercan a la Iglesia por primera vez, ¿no? Pues la mujer tiene una sensibilidad especial para acogerla, pues porque está hecha para acoger al hijo, ¿no? Y entonces puede acoger también pues, al pobre, ¿no? Al que está solo. Y esto, desde el punto de vista de la fe, pues es muchísimo más importante que cualquier cosa que se pueda hacer. Ahora igual me estoy colando un montón, pero me suena que hay un texto de San Bernardo, creo que es de San Bernardo y si no es de San Agustín, que habla de cómo cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen y le dice, oye, ¿quieres ser la madre del Salvador? Como que toda la creación estaba en ese momento expectante a ver qué respondía la Virgen, ¿no? Y me encanta que lo hayas sacado porque es verdad que toda la historia de la salvación y nuestra fe y nuestra relación con Jesús y la misa y muchos de los temas que hemos hablado en este podcast dependieron de ese instante y dependieron de una mujer. O sea, Dios quiso que pasara por la Virgen María, no solamente el tener a Jesús, sino el decidir si Jesús venía a la tierra o no, ¿no? O sea, Totalmente. Y la maternidad es profundamente cristológica también, porque fíjate que incluso aun cuando Cristo ya ha muerto, ya ha resucitado, ¿no? O sea, si la mujer nos sigue dando ese sí, igual que lo dio María, Buah. no existe un alma que Cristo pueda salvar. Uf. Entonces, toda la historia de la redención necesita de la mujer, ¿no?, a la cual Dios llama a colaborar de una manera muy especial en la economía de la salvación. Sin su sí, Cristo no puede hacer nada, ¿no? Entonces, esto es algo muy fuerte y que debería conmovernos. Sí, sí. Totalmente. Qué locura. Sí, sí. Qué pena que no tengamos más tiempo, Teresa, de verdad. Sí, sí. Y O sea, encima es que como- explicas súper bien. Sí, además como que la pregunta del papel de la mujer en la iglesia, ¿por qué no podemos ser sacerdotes? Todo esto es como que con esta simple respuesta, o sea, ¿para qué hacer más si ya haces muchísimo? ¿Sabes? O sea, ya estamos aquí, ¿para qué bajar a hacer otras cosas, no? Entonces,
que muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí. Es una pena, ya te digo, yo tengo 200 preguntas más que hacerte. Invitar a la gente que nos escucha también. Entiendo que si escriben preguntas, pues te las podríamos pasar de alguna manera y Claro que sí. que no se queden Baja con las maternal, tendrás tiempo quizás. Claro Gracias, que sí. Teresa, de verdad. Y por venir desde Huesca y compartir. También por la valentía, te iba a decir. Sí, sí. Porque es un tema que, Sí. o sea, no es fácil hoy en día, ¿no? Y que hables con tanta claridad. Muy bien, Se gracias agradece. a vosotros. Y sí, estoy siempre disponible. Yo comunico mucho de esto también en redes sociales y así. Siempre estoy disponible para cualquiera. Genial. Pues muchas gracias. Con esto Muchas nos gracias. despedimos. Muy Sí. bien. Pues fins aquí aquest episodi. Esperem que us hagi agradat. Si teniu dubtes, podeu escriure'ns a escalinata@esglésiajove.barcelona. I si teniu crítiques, sempre des del carinyo i l'amor, també podeu fer-ho. I Nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? ens veiem en el segon episodi. Adéu.